Hola a todos, bienvenidos otra vez a el primer episodio del videoblog de Positivamente. He estado recibiendo ya sugerencias de ustedes y comentarios acerca de temas. Y bueno, quiero entrar de lleno al primero que más me piden y que pues es algo que está mucho en la mente de la gente. Es algo que a todos nos preocupa y que, bueno, ha sido tan importante que incluso escribí un libro completo al respecto y no por nada. Es un tema que brinca mucho a la gente, es un tema por el que me consultan mucho en el consultorio, por el que recibo muchas preguntas en Facebook y demás. Así que bueno, vamos a entrar directo al asunto del miedo, el temor, la angustia. Ahora, es un tema tan complejo que en realidad no me bastaría un solo episodio de este videoblog para hablar de todo lo que se tiene que hablar, por dos razones. Uno, su longitud, y dos, porque en el espíritu de lo que platicábamos al darles la bienvenida, no voy a estarme refiriendo solamente a las patologías y los problemas, sino que además voy a tratar de darles herramientas alternativas, información más en el orden de lo positivo. ¿Vale? Entonces, bueno, he decidido fragmentar este tema al menos en 3 episodios y bueno, pues hoy vamos a empezar por lo más básico, que es por las definiciones. Siempre me gusta empezar por ahí. Eh, no se pueden entender al miedo y la angustia sin entender también que el miedo es una emoción, ¿de acuerdo? Necesitamos entender bien con exactitud lo que son las emociones y los sentimientos, porque de lo contrario desde ahí empezamos a tropezar, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entrar de lleno al miedo, hay que entender primero que el miedo es una emoción. ¿Y qué es una emoción? Voy a tratar de hacerlo sencillo. Una emoción es una reacción física y biológica ante un estímulo concreto del medio ambiente, ¿de acuerdo? Tanto los seres humanos como pues, todos los demás animales con los que compartimos la Tierra tenemos emociones. A veces parece mentira creer que una lagartija pueda tener emociones, pero las tiene. Una lagartija asustada, luchando por su vida, va a tener una calidad de miedo muy semejante a la que nosotros experimentamos cuando estamos en una problemática semejante. Y sí, a lo mejor verla tirada en el sol, pasándola de lo lindo, es una forma prototípica de alegría, o al menos de estar contenta. Para nosotros es mucho más sofisticado como todo lo que tiene que ver con el mundo humano. Pero eso es importante para empezar. Todos los animales, al menos los mamíferos, con un sistema nervioso, tenemos emociones. La emoción es la forma en la que nuestro cuerpo nos da señales de alarma. Es la forma en la que nos indica, está pasando algo. ¿Okay? Está pasando algo. Es una señal de alarma que tenemos que atender. Y que de hecho, pues toda la investigación y la evidencia parece indicar que son evolutivas. Es decir, las emociones existen para salvar nuestra vida. Las emociones existen para que podamos prosperar y existir propiamente nosotros, ¿de acuerdo? Hay varias teorías de clasificación de emociones. Yo siempre me remito a una, que es la de Paul Ekman, en la cual, bueno, él explica que existen 6 emociones básicas, ¿de acuerdo? Que compartimos, como les decía, con los animales. Estamos hablando del miedo, del enojo, de la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa. ¿Ok? 6 emociones. Eh, Todas y cada una son activadas por un estímulo específico. Ahora aquí empieza a ponerse interesante. De las 6 emociones básicas, 5 son lo que llamaríamos reactivas. ¿Okay? Ocurre el estímulo y el cuerpo reacciona ante él. Por ejemplo, si algo está atacándome, reacciono con enojo para defenderme. Pero el miedo es la única de las emociones que tiene un carácter anticipatorio. ¿De acuerdo? Es un ejemplo que suelo poner. Si yo saco una pistola y le apunto a alguien, la persona no está asustada por la pistola. Ni siquiera está asustada porque a lo mejor yo soy un ladrón. Está asustada por la posibilidad de que jale el gatillo. Porque está anticipando pues, la pérdida de la vida. Está anticipando un gran dolor. Entonces, en esa anticipación el cuerpo empieza a reaccionar para proteger.
El miedo tiene un evidente y eminente carácter protector. Muchas veces a las emociones, salvo a la alegría, se le dicen negativas. Y en realidad yo creo que esto es un error de percepción, por decirlo así. Todas las emociones son positivas, absolutamente todas. La experiencia de las emociones puede ser negativa. Es negativo sentir dolor y por supuesto que es negativo sentir miedo. Pero en realidad sin las emociones pereceríamos. Punto. El miedo es el que nos permite no meter las manos en el fuego cuando está una estufa ardiendo, es el que nos permite frenar la velocidad cuando estamos acelerando de más en el coche y es el que nos permite tomar decisiones coherentes. El problema está cuando empieza a entrar el terreno de lo simbólico, cuando entra nuestra maravillosa capacidad para pensar, que nos ayuda a hacer cosas maravillosas, pero también nos fastidia la existencia sensacionalmente cuando no somos capaces de, digamos, llevar racionalmente nuestro pensamiento. Las emociones son una reacción natural, como les explicaba, pero el ser humano todo lo simboliza. Le asignamos valor a todo lo que pasa por nuestro cerebro, a cada cosa. Volviendo al ejemplo de la pistola, saco la pistola, apunto, tenemos miedo, estamos anticipando peligro, el ladrón termina su asunto y se va. Deberíamos dejar de sentir miedo en ese preciso momento porque la probable agresión ya no está, ya no existe, pero no es así. Seguimos pensando, seguimos recurriendo, siguen viniendo las escenas a nosotros, sigue viniendo el tema de ¿y si hay otro ladrón? ¿Y si hay más peligro? ¿Y cómo me protejo? Ya no hay estímulo, ya no hay peligro evidente, pero la mente sigue imaginándolo. El pensamiento ha convertido en este punto una emoción natural en un sentimiento. Angustia, ansiedad, en fin. Lo que antes solamente era una reacción, o más bien dicho, una anticipación de peligro que nos prepara para huir, para quedarnos quietos, ahora se ha convertido en una fantasía a la que nuestra mente se vuelve y se vuelve y se vuelve a concentrar. Esto es mucho más difícil de controlar, es mucho más difícil incluso de soportar. La angustia es una tensa anticipación, es la anticipación de un evento amenazante pero vago. Se vuelve una especie de suspenso intranquilo. No hay algo concreto a que temer porque es una idea. Y esto es importante diferenciarlas. Miedo, emoción, angustia, sentimiento. A la emoción se le ha cargado de pensamiento y se le ha cargado de valor simbólico y entonces resulta que ahora puede haber peligro en todos lados, dolor en todos lados, algo que temer en todos lados y muchas veces de forma inconsciente ya ni siquiera estamos pensando concretamente qué es lo que nos preocupa, pero ahí está. Ahora la clave es esta: el cerebro no sabe distinguir el miedo de la angustia. Para el cerebro una situación que puede definirse como angustia, tengo un reporte que entregar mañana, no lo he terminado y mi jefe me va a matar. Es una metáfora, por supuesto que el jefe no te va a matar. Por supuesto que no hay un peligro real en esta situación, un peligro que debería provocar miedo. Pero tenemos angustia y el cerebro no sabe distinguir ambas cosas. Así que, ¿qué ocurre? Que yo empiezo a tener los síntomas físicos propios del miedo. Me sudan las manos, me suda la frente, empiezo a liberar corticoides en mi torrente sanguíneo, adrenalina, tengo respuestas de estrés, me duele la cabeza, me duele la espalda. Porque además no es solamente un instante de miedo, se prolonga y se prolonga y se prolonga infinitamente. Se puede vivir en angustia todo el tiempo. Ahora, la parte maravillosa del asunto es que si bien la angustia es un estado de vigilancia aumentada, en lugar de una anticipación corta y concreta de peligro, lo cierto es que como está tan influido por el pensamiento, también se puede modificar. No existe control, y esto es básico, puede parecer descorazonador, pero no lo es. De hecho, es la base de lo que vamos a estar trabajando. No existe un verdadero control sobre las emociones. No existe.
Esta dicotomía emoción-pensamiento que nos han enseñado toda la vida es errónea. No existe una forma de controlar las emociones, no debería existir, puesto que son la forma de alarma con la que nuestro cerebro nos indica, cuidado, reacciona. Entonces no deberían poderse controlar, pero los pensamientos sí pueden controlarse. Y, y es hermoso, porque si controlamos lo que pensamos sobre una situación, también podemos, de alguna manera, modificar lo que sentimos. El ser humano lidia realmente más con sentimientos que con emociones. Más adelante, en la siguiente entrega, voy a enseñarles sobre las herramientas que he ido aprendiendo a lo largo del tiempo para lidiar con la angustia y con el temor. Puedo irles adelantando que no es una batalla frontal. Implica una suerte de rodeo, ¿de acuerdo? Si queremos enfrentar de frente, pues, las emociones, vamos a perder. Siempre vamos a perder. Si hacemos una suerte de rodeo alrededor, hay formas de lograrlo. Entonces, cerrando y recapitulando un poco, el miedo es una emoción que, dependiendo de cómo nuestro cerebro, nuestro pensamiento lo interpreta, puede transformarse en un sentimiento y de ahí, bueno, prolongarse de forma indefinida, permeando toda nuestra conducta, permeando todo lo que hacemos y todo lo que somos, de forma positiva o negativa. La próxima vez que nos veamos, la semana que viene, espero, vamos a hablar más ya de soluciones. ¿Qué podemos hacer? Porque pintado así como se los acabo de decir, parece un poquito sombrío, ¿no? Como que estamos destinados a sentir estas cosas y tan tan. No, no es cierto, hay mucho que podemos hacer. A la herramienta específica yo la llamo voluntad de arrojo. Y bueno, sin ánimo de hacer un comercial, aunque al final sí lo es, quiero decirles que mucho de lo que estamos platicando pueden encontrarlo aquí, en mi primer libro, Enfréntate al miedo. Se los muestro no por otra cosa, sino porque en realidad un video nunca me daría la profundidad para poder hablar tanto como quisiera de estos temas. Pero en cambio, aquí está. Aquí está todo esto que hemos platicado, mucho más a detalle y lo que viene también. Entonces, no puedo dejar de decirles que a lo mejor es un buen lugar para empezar. Por supuesto, no es un libro para tratar personas con un trastorno grave de angustia o de ansiedad. Del mismo modo que este videoblog tampoco lo es. La terapia es indispensable, ¿de acuerdo? La terapia es indispensable cuando el caso lo requiere. Esto pues tiene la intención de dar información y acercarnos de una forma cómoda a estos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces la semana que viene nos vemos para seguir con esto. Por lo pronto, pues yo me despido y les vuelvo a pedir, como la otra vez, que me dejen sus sugerencias. Déjenme sus sugerencias, sus opiniones, los temas de los que quieren que hable. Hay muchos, a mí se me están ocurriendo otros. Así que bueno, voy a tratar de responder a todos y estar al pendiente de cada una de sus opiniones y demás. ¿De acuerdo? Cuídense, nos vemos pronto y que la pasen padre.